La Iglesia Aposento Alto La Campiña, que comenzó hace 4 meses. Me acompaña mi esposa Ellen. Antes a estas salidas veníamos con nuestros hijos desde chiquitos, ya no podemos porque se casaron ambos. Nuestra hija de 29 años, que es misionera junto con su esposo Moisés, y Juan Pablo, que se casó con Rebeca hace ya en enero también. Entonces ya estamos solitos, más bueno, más libres. Y comenzamos una obra, venimos de la iglesia Aposento Alto, asistimos a la iglesia de los hermanos durante 15 años en Medellín y la costa, y el Señor nos dio la oportunidad de volver a Bogotá hace 8 años, creo. Llegamos a la iglesia de donde habíamos salido y esa iglesia tuvo un crecimiento muy importante en los últimos años y bajo la dirección del Señor, los ancianos eh, tomamos la decisión de abrir una nueva obra. Esa nueva obra se llama La Campiña, que está más al norte de la ciudad, y allí estamos con nuestra esposa y otros hermanos. Uno de ellos nos acompaña aquí y empezamos en enero. Ya llevamos 4 mesecitos de iglesia nueva. Entonces, mucho de lo que voy a hablar hoy tiene que ver con ese proceso que hemos vivido, no solamente en La Campiña que estamos viviendo, sino que vivimos también en Barranquilla, en Medellín, y cuando comenzó nuestra vida cristiana en las iglesias de Aposento Alto hace ya 38 años que conocimos del Señor, más o menos yo 38, mi esposa como 37, algo así. Ah, y lo que voy a compartir en esta sesión y durante la predicación hace parte de una enseñanza que di en el Congreso de Ancianos de Aposento Alto el año pasado, pero también traigo unas meditaciones que otros hermanos también compartieron en ese congreso, entonces voy a plagiarlos. Mentiras, es algo que siempre hicimos el convenio de poder compartir después pensamientos de los que el Señor mostró en esa reunión. Y el tema que vamos a tocar hoy, aquí en este momento y más tarde, es el que ustedes ven allí en pantalla. Liderazgo espiritual, una visión bíblica. Y quiero primero introducir mencionando esto. Cuando hablamos de la palabra visión, a muchos hermanos le produce piquiña, ¿no? Porque hablar de visión, eso suena como algo humano, como sí, tienes que tener una visión. Entonces, no, pero una visión, entonces de pronto eso quiere decir que los ancianos, hablábamos ayer con Byron y también con Olmey, es como si los ancianos se sentaran y estuvieran craneando y planeando estratégicamente qué es lo que quieren para la iglesia. No se trata de eso. Vamos a entender primero en la introducción o esta mañana qué es realmente una visión bíblica. ¿Existe la visión bíblica en la iglesia? La Biblia habla de visión. Hoy en día en las empresas, cuando uno entra a una empresa, hay normalmente dos cuadros a la entrada, ¿sí? Uno dice visión y otro dice misión. La visión es hacia dónde quiere llegar la compañía, ¿cierto? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su perspectiva futura? Y la misión tiene que ver con cuál es la esencia de la compañía, para qué está creada. Bueno, déjenme decirles que esos fundamentos de administración moderna están basados en la escritura, ¿cierto? No es algo inventado del hombre, la escritura nos habla de eso. Obviamente no lo dice así, no hay un versículo en la Biblia donde tú digas, la visión de Dios para la iglesia local bíblico Tuluá es esta, no existe. Pero sí sabemos que los principios bíblicos están descritos en la Escritura desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, ¿cierto? Cuando hablamos de la Trinidad está enseñada desde Génesis, ¿cierto? Y poco a poco, como conocemos que la Biblia tiene una revelación progresiva, la revelación de Dios es progresiva en la Escritura, entonces vamos entendiendo cómo la Trinidad se expresa en el Antiguo Testamento, pero alcanza digamos, su mayor expresión de revelación en el Nuevo Testamento. Y así cada una de las cosas que encontramos en la Escritura, la doctrina de la gracia, la doctrina de la salvación por fe, el Mesías esperado en el Antiguo Testamento, el Mesías viene en el Nuevo Testamento. Entonces, de igual manera, la enseñanza de lo que vamos a encontrar hoy está explicado en las Escrituras, se encuentra. Cuando hablamos de liderazgo,
el liderazgo, los principios bíblicos del liderazgo no se encuentran solamente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos los principios bíblicos de liderazgo para la iglesia. Porque entendemos que la iglesia, como nos dice Pablo en Efesios capítulo 3, la iglesia era un ¿qué? Un misterio escondido, ¿cierto? Algo que Dios no había revelado a su pueblo, sino lo revela hasta el Nuevo Testamento por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos los principios bíblicos de liderazgo para la iglesia. Pero los principios bíblicos de liderazgo no son exclusivos del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también encontramos algunos principios que nos ayudan a entender mucho mejor cuál es el propósito del liderazgo. ¿Por qué es importante el liderazgo? Y uno de los problemas que existe en la iglesia moderna es que el liderazgo bíblico está desvirtuado. Hoy en día las grandes mega iglesias al lado de nuestra iglesia humilde, pequeña, de 28 miembros hasta ahora, tenemos la iglesia más grande del país, que se llama el Lugar de Su Presencia, ¿sí? Entonces los primeros días que abrimos íbamos en el carro, empezando a armar cositas. Les decía ayer a los hermanos que uno hasta cuando compraba la papelera de la basura se ponía feliz, porque ya tenemos para meter la basura. Y pasábamos por esa iglesia y entraban cientos de personas, familias completas, y uno dice, Señor. Y es porque estas iglesias modernas desvirtúan los principios bíblicos de liderazgo. Estas iglesias modernas tienen líderes muy carismáticos, de mucho poder de convocatoria y de convencimiento, grandes hombres, humanamente hablando, que mueven multitud de gentes, ¿cierto? Miles de personas, pero que tienen un control de la iglesia. Entonces, estos líderes pueden enseñar lo que sea y la iglesia tiene que aceptarlo. Entonces, cuando una persona llega nueva a la iglesia, tiene mucho temor de eso. ¿Cómo es el liderazgo de la iglesia? Casi cuando una persona llega a la iglesia siempre pregunta, ¿quién es el pastor acá? ¿Pasa eso? ¿Quién es el pastor? ¿Quiénes son los que mandan acá? Entonces, entender, y ahora sabemos que ustedes están en un proceso de establecer nuevas obras, ¿cierto? Es un proceso fantástico, es un proceso espectacular, es un proceso bíblico, pero a la vez es un proceso que genera temores, que genera miedos, que genera prevenciones, porque queremos hacerlo bien, ¿cierto? Entonces, si queremos hacerlo bien, ¿a dónde tenemos que recurrir para entender cómo realizar ese proceso? ¿A dónde? A la palabra. ¿Creen ustedes que la palabra nos da las herramientas claves para entenderlo? Muy bien, entonces, obviamente, no en una hora y más tarde 50 minutos, no vamos a tener todo el tiempo para hablar de eso. Sé que otros hermanos han venido y han complementado. Entonces, lo que quiero es que miremos un poco del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios gobernó su pueblo a través de una teocracia. La palabra teo en el griego significa Dios y cracia el gobierno. Entonces, hoy en día encontramos en Colombia, estamos en un país de democracia, en la cual el gobierno, cracia, se manifiesta a través de la voluntad del pueblo. Por eso es una democracia. Una autocracia es cuando existe un tirano, ¿no? Cuando existe un gobernador, uno solo, que gobierna sobre toda una nación, como lo conocemos en países de Latinoamérica a través de los años. Entonces la autocracia es cuando alguien se autoproclama gobernador. Pero Dios gobernó su pueblo, no con una teocracia, no con una democracia, ni con una autocracia, sino con una teocracia. Teocracia porque Dios, era el Señor, era el gobernador de su pueblo. Alguien dirá, bueno, pero es que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tuvo reyes. Bueno, los reyes no actuaron como gobernadores espirituales de su pueblo, eran como gobernadores en cuanto al gobierno humano, ¿cierto? Y recordemos, no lo vamos a explicar aquí, que Dios en medio de la rebelión de su pueblo dijo, bueno, ¿quieren reyes? Le voy a dar reyes.
pero esos reyes traerán sobre ustedes, les cobrarán impuestos, sacarán a sus hijos de sus casas para ir a hacer la guerra. Y bueno, todo lo que el Señor anunció se cumplió. Pero el gobierno de Dios sobre su pueblo siempre se produjo a través de una teocracia. ¿Cómo manifestó Dios esa teocracia? Bueno, cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, lo llamó para que se dirigiera hacia hacia una tierra que después él le iba a mostrar. Y le prometió ¿qué? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Una descendencia. Le prometió que esa descendencia viviría en una tierra que fluiría leche y miel, ¿cierto? Y le prometió que su pueblo sería tan grande, su nación sería tan grande que ni siquiera que sería como las estrellas del mar o la arena, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Después de esa promesa se cumplió a través del nacimiento de Isaac. Y recuerden que Dios reconfirmó la promesa a Abraham, a Isaac. Y después de Isaac a Jacob. Y después de Jacob a las 12 tribus. Entonces Dios comenzó su teocracia de una manera práctica a través de los patriarcas. Entonces los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob eran los que tenían el gobierno práctico hacia el pueblo de parte de Dios. Abraham era el que juzgaba y gobernaba su tribu, su familia. Y después sucedió lo mismo con Isaac y con Jacob. Entonces, los patriarcas fue ese primer eslabón de gobierno teocrático que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Después de los patriarcas vino Moisés. Entonces, conocemos la historia, ¿no? El pueblo era una tribu pequeña, con un número importante pero pequeña. Vino una hambruna en la zona donde vivían, pero Dios ya había llevado a José, lo había convertido en gobernador de Egipto, y José pudo traer a su padre y a sus hermanos a vivir a Egipto. Vivieron allí 400 años, más de 400 años, hasta que esa pequeña tribu se convirtió ¿en qué? En una nación. Era tan grande esta nación que el faraón que había ascendido tuvo temor de que esa nación que llegó a ser tan grande pudiera tomar el poder, en otras palabras. Pero entonces empezó a subyugarlos, empezó a esclavizarlos, y Dios llama a Moisés con un propósito, y es para que trajera a su pueblo nuevamente a la libertad. ¿Cuál fue el propósito de Moisés? Lo vamos a ver ahorita. Dios tenía algo importante. Dios tenía una visión, y eso es algo importante que debemos aprender de la visión de la iglesia. La visión de la iglesia no es una visión humana. Dios es el que establece la visión. Y para su pueblo, ¿recuerdan cuál era? ¿Recuerdan cuál era la visión de Dios para su pueblo que estaba en ese momento esclavizado por Egipto? ¿Alguien me puede decir? ¿Solo liberarlos? Ok, liberarlos para que fueran su pueblo, para que pudieran honrarle y servirle. Nunca Dios dijo, bueno, vamos a liberarlos para que, oye, ya dejen de sufrir, pare de sufrir, como se dice. Vamos a liberarlos para que lleguen a ser una nación próspera y abundante y puedan conquistar toda la tierra. No, la visión de Dios era tener un pueblo para sí. Y cuando llamó a Moisés, le recalcó ese propósito que Dios tenía. Entonces la visión no es más que el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para esta iglesia local. Uno. Ustedes se imaginan al Señor diciendo, bueno, y cuando hago esas expresiones lo hago con respeto y temor, pero no me imagino al Señor diciendo, ¿qué hago con Tuluá? No sé qué hacer. Estoy indeciso. ¿Creen que Dios es así? No. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios tiene sus propósitos claros y Dios tiene un propósito para la iglesia de Tuluá y para las obras que están anexas a la obra. La responsabilidad del liderazgo es entender cuál es ese propósito. Y la responsabilidad de todos los santos en la iglesia es apropiarse de ese propósito y actuar con base en ese propósito. Y eso fue lo que hizo Moisés. Moisés recibió el propósito de Dios, Moisés ejecutó el propósito de Dios y el pueblo tenía la responsabilidad
de cumplir ese propósito en su vida práctica. Pueblo que fracasó terriblemente en ese propósito, ¿cierto? Entonces, podemos aprender lecciones tanto positivas como negativas de cómo actuó el pueblo. Pero, entonces Moisés fue ese segundo eslabón en el proceso de teocracia de Dios en el Antiguo Testamento. Y por último fueron los profetas. Los profetas tuvieron su ministerio principal en la época de los reyes. Y los profetas, para Tamara, que aquí estuvo tomando conmigo el curso de profetas, los profetas eran como los fiscales. ¿Ustedes saben lo que es un fiscal? Un fiscal es el que vigila que la nación cumpla la ley. Y cuando alguien no cumple la ley, el fiscal juzga a esa persona, ¿cierto? Acusa a esa persona ante las leyes, ante el juez superior. Mira, Javier incumplió, Javier cometió prevaricato. Entonces yo acuso a Javier ante el juez, ante la rama judicial de mi país, por el prevaricato que cometió Javier. Entonces los profetas eran como fiscales. Ellos juzgaban al pueblo con base al pacto que el pueblo había hecho con Dios. Y les decían, ustedes han fallado a ese pacto. Y por haber fallado, Dios traerá este y este juicio. Y recordamos también que los profetas no hablaban por sí mismos. ¿Cuál era la frase o las frases con las que un profeta iniciaba hablando? Así ha dicho Jehová, o vino a mí palabra de Jehová. Entonces, eso le daba la autoridad ¿de quién? La autoridad de Dios. Dios era la suprema autoridad sobre el pueblo de Israel. Entonces, los patriarcas, Moisés y los profetas, eran los agentes de la teocracia de Dios en el Antiguo Testamento. Porque la autoridad era Dios. ¿Eso cambia en el Nuevo Testamento? Dios sigue siendo la autoridad sobre su pueblo, que ya no es el pueblo de Israel en este momento, sino es la iglesia. ¿O ha cambiado? ¿Quién es la máxima autoridad en la iglesia? Sí, y concretamente a través de el Hijo, a través de Cristo. Por eso dice la Biblia en Filipenses 2, que lo exaltó, ¿cierto?, después de su sacrificio. Y en Efesios se nos enseña que lo entregó como cabeza a la iglesia. Dios dijo, bueno, no en estas palabras literalmente, pero a través de su sacrificio y su glorificación, Dios coloca a su Hijo, a Cristo, como cabeza del pueblo. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es el que establece los propósitos para la iglesia? ¿Quién? Cristo. Él es la cabeza, Él es el líder supremo. Por eso cuando Pablo habla del cuerpo como una figura de la iglesia, nuestro cuerpo, cuando yo hago esto, no es porque los músculos del brazo tienen voluntad propia, es mi cabeza, es el cerebro quien envía la orden neuronal para que el cuerpo ejercite o haga tal movimiento. Y por eso el cuerpo es la figura ideal de la iglesia. Cristo como cabeza es el que dirige el cuerpo, el que coordina el cuerpo, el que lo lleva con un propósito. Entonces, tenemos que reconocer, hermanos, que Cristo como cabeza de la iglesia y como cabeza de la iglesia local de Tuluá, porque la iglesia local tiene una responsabilidad. La iglesia local es responsable de una manera práctica y visible de manifestar los principios bíblicos de la iglesia espiritual y universal de Cristo. Hay unos principios, hay una doctrina que define la iglesia universal de Cristo. Una cabeza, muchos miembros, muchos dones, un propósito, ¿cierto? Santidad en la iglesia. Tantas cosas que habla la escritura de la iglesia. Bueno, la iglesia local de Tuluá tiene la responsabilidad de manifestar de manera práctica los principios espirituales de la iglesia universal. Por eso es iglesia local. ¿Ok? Entonces, Cristo como cabeza de la iglesia universal, también en la práctica es cabeza de la iglesia local. Y delega autoridad en los ancianos.
pero Él es la cabeza. Entonces, cuando el Señor quiere dirigir a la iglesia hacia un proceso, como en el caso nuestro, que de calle 80 salió la campiña, no fue una idea de los ancianos. No fue algo que nos craneamos un día y nos pusimos a debatir qué hacer. Fue la dirección del Señor. Él dirige. Los ancianos reconocen esa visión y la iglesia ejecuta esa visión. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, en ese proceso que ustedes están viviendo como iglesia, cada parte de la iglesia tiene un rol. Los ancianos reconocer la visión y transmitirla, lo vamos a ver ahora. Y todos los demás santos, una vez comunicada la visión que Dios tiene para la iglesia, ejecutamos, hacemos. Nosotros tuvimos que salir. Con mi esposa tuvimos que cambiar de lugar de vivienda para irnos a vivir cerca a donde estaba la iglesia, la nueva iglesia local. Eso es ejecución, hay que hacerlo. Los hermanos que tenían una responsabilidad en KD 80, tal vez no tan grande como la de ser anciano, ahora tienen una responsabilidad adecuada para la nueva obra, pero la tienen y tienen que ejecutarla. Y tienen que servir al Señor, ya no pensando que eran miembros de una iglesia de 140 miembros, sino miembros y siervos de una iglesia de 28 miembros hoy en día. Pero hay que hacerlo. Los ancianos no pueden hacer lo que la iglesia en general tiene que hacer. No podemos esperar que otros se muevan sin yo moverme. Dime, hermano. ¿Cómo entendió usted o entendieron ustedes como iglesia, como ancianos, de que era necesario o que el Señor nos estaba guiando a que abrieran o que empezaran esa obra ya? Ok. Bueno, voy a resumirlo rápido y es que, pero esencialmente era esto. Todos los ministerios estaban full. Entonces, si alguien quería enseñar en la escuela dominical, tenía que esperar un turno hasta de 4 o 5 meses para poder ser maestro. Habían tantos hermanos sirviendo que ya no había cupo. Yo, por ejemplo, que enseño como anciano, enseñaba permanentemente, enseñaba casi que cada 2 meses. Porque asignando los turnos a los diferentes hermanos que enseñaban, me tocaba en ese turno. Entonces queríamos preparar nuevos predicadores. ¿Y cómo lo hacemos? Si no había tiempo, no había espacio. Otros hermanos querían empezar a servir en otros ministerios, en Ujieres. Ya los Ujieres estaban full. Mi esposa era Ujier y cada 3 meses servía como Ujier. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el local ya estaba full. Cuando todos los miembros de la iglesia asistían, a veces tocaba, nos quedábamos unos de pie para que se pudieran sentar. Entonces, empezamos a entender que el crecimiento de la iglesia estaba empezándose a estancar. No solamente el crecimiento en número, sino la capacidad de que otros hermanos desarrollaran sus dones. Entonces, ¿ustedes se imaginan un hombre con el don de predicar y que nunca pudiera expresar ese don? Y empezamos a inquietarnos. Dios nos había ido llevando, antes de eso Dios nos había ido llevando a ciertas cosas. Empezamos a reunirnos por sectores de la ciudad y esos sectores empezaron a funcionar bien durante la semana. Y algún día dijimos, bueno, tal vez el Señor nos está... Entonces tuvimos varias alternativas. Uno era conseguir un local como este, más grande, pero en Bogotá un local como este no baja de 10 millones de pesos. Entonces era imposible. Era invertir todos los recursos de la iglesia en un arriendo. No era sano. 2 cultos. Vimos que en las demás iglesias de Aposento Alto, 2 cultos nunca produjeron crecimiento. Lo que producían era cansancio en los hermanos que servían. Y empezamos a orar si la voluntad del Señor era una nueva obra. Comunicamos a la iglesia en varios domingos eso que estaba mostrando Dios. Pedimos que la iglesia orara por eso. Y Dios fue confirmando, hasta que por fin decidimos, encontramos que sí había necesidad de abrir una nueva obra. El siguiente paso era, ¿dónde? Entonces habían 2, 3 grupos maduros y bueno, empezamos a orar, a analizar hasta que al fin el Señor nos llevó a que debía ser en este sector de la ciudad. Allá en ese sector es Suba, que es una zona que tiene más o menos 1.200.000 habitantes, solamente ese sector. Hay solamente una iglesia de Aposento Alto, se llama Aposento Alto Suba.
y estaba situado en cierto sector de la ciudad. Entonces dijimos, bueno, si el Señor nos lleva allá, queremos orar por otro sector, más al norte, dentro del mismo Suba. Bueno, y una cantidad de cosas que sucedieron. Entonces al final hablamos con los hermanos de Suba y les dijimos, el Señor nos está mostrando esto. ¿Ustedes qué piensan? Y por unanimidad todos dijeron, sí. Bueno, no ahí mismo, en oración. Entonces el Señor fue paso a paso confirmando. Y empezamos a enseñar por 6 meses eclesiología, como creo que lo están haciendo aquí con liderazgo. 6 meses enseñando de 8:30 a 9:30 los domingos a ese grupo. Y dijimos, bueno, creemos que el Señor, eso fue como en diciembre terminamos y dijimos, bueno, creemos que el Señor, tal vez por allá en febrero, marzo, vamos a empezar a buscar. Y el primer día que salimos a buscar conseguimos el local. Oramos por un valor del arriendo específico. Dijimos, Señor, necesitamos un arriendo de tanta plata. Necesitamos un local así. Creemos que eso es lo que necesitamos. No con detalles, no que el techo fuera así, no, sino cosas importantes. Y en la segunda visita del primer día cerramos el negocio. Y esperábamos abrir en febrero o marzo, abrimos. En diciembre tuvimos el local, tuvimos que acomodar muchas cosas de estructura. Demoramos todo diciembre cambiando la estructura. Y el primer domingo de enero abrimos. Y entendemos que fue el Señor. Entonces, la disposición de la iglesia para orar es muy importante. Muy importante. Porque el Señor tiene que, no solamente convence a los líderes, o convence no, guía a los líderes, sino que la iglesia debe tener la seguridad de que hacen parte de eso. Y la oración es demasiado importante. Sin la oración es imposible. Y el Señor va guiando, o sea, es como en la vida práctica, como cuando un hermano está sin trabajo, uno normalmente le aconseja, haz lo que tú tienes que hacer y el Señor se encarga de lo que tú no puedes hacer. Pasa hojas de vida, busca, indaga y el Señor se encargará. Es lo mismo, hagamos lo que nos corresponde, que el Señor hace su parte. Entonces, ahora, es claro, ojo, muy importante, no quiere decir que como funcionó para la campiña, funcione para Tuluá. Eso es importante. El Señor actúa de manera diferente, pero los principios en esencia son los mismos, ¿cierto? Oración. Segundo, oración. Tercero, oración. Cuarto, más oración. Y la iglesia debe estar involucrada. Tú no puedes decir, allá Byron y Olmey y otros hermanos que se ocupen de eso. Yo miraré a ver qué pasa y de acuerdo a eso me muevo. No, hermano, tú eres un actor principal en este proceso. Y lo mejor que puedes hacer ahora es orar. Orar, orar, orar y orar para que el Señor guíe y dirija. Muy bien, vamos porque nos va a coger la noche. Entonces, y pasó algo interesante, fue que cuando Moisés fue usado por el Señor para rescatar a su pueblo, era un pueblo grande. Y sucedió algo interesante. Vamos a abrir nuestras Biblias, mi amor, aquí está mi Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 18, versículo 13 al 27. Y voy a leerlo rápidamente aquí en la escritura, porque este fue Éxodo 18. Versículo 13. ¿Listo? Creo que todos conocemos la historia, pero vamos a leerla rápido para tenerla allí. 13 al 27. Entonces, dice la escritura, dice la palabra del Señor, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. En el contexto, Jetro, el suegro, había ido a visitarlo. Qué peligrosas son las visitas de los suegros, ¿no? Fue a visitarlo y en ese contexto sucede ese pasaje y se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Aquí la palabra tarde es tarde, no hasta las 2 de la tarde, no, tarde, casi en la noche. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo?
y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí, ¿para qué? Para ayuda. Eso es consultar a Dios, para ayuda, para guía. Cuando tiene asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Había concentración de responsabilidad. Moisés hacía todo. Soy la que plancha, soy la que lava, le tocaba hacer todo. Juzgar, dirigir, gobernar, asesorar, aconsejar. Y dice Jetro, tarde o temprano vas a quebrarte. Y el pueblo contigo, porque es imposible hacerlo así. Versículo 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somos. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Si ves que las pilas no eran por mi culpa, ¿no? El problema está en las pilas. ¿Qué era lo que tenía que hacer Moisés? Comunicar, anunciar. El liderazgo anuncia, comunica el consejo de Dios. Esa es su principal responsabilidad. Y si algún día Dios te llama a ti como líder de una de estas obras que están comenzando, esa es tu responsabilidad principal. Anunciar, comunicar lo que Dios dice. Sigamos. Versículo 21, segundo paso. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones, cualquier varón. No, es que a mí me parece que David es pilo, vicioso, entonces yo creo que él es el propio, ¿sí? Yo creo que Tito, no, ese Tito es medio vaguito, ese no es juicioso, no cumple, no, ese descartémoslo. Eso era lo que tenía que hacer. Dice aquí, además escoge tú de entre el pueblo varones de virtud. Virtud tiene que ver con el carácter del varón. Temerosos de Dios, tiene que ver con su santidad, con una vida práctica de santidad. Varones de verdad, aquí no habla de machismo, habla de varones conforme al fundamento bíblico de lo que es un varón. ¿Qué es un varón de Dios? Un varón responsable de su hogar, un varón que provee para su hogar, un varón que ama a su esposa, un varón que educa a sus hijos, un varón de testimonio. Eso es un varón, bíblicamente hablando. Varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. ¿Por qué es importante aborrecer la avaricia? Para que la tentación económica no sea un problema en el liderazgo. ¿Ok? Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Aquí hay algo interesante. Eran miles de miles los del pueblo. Entonces, Jetro le da un consejo práctico y entendemos hoy que era de parte de Dios ese consejo. Y es bueno, entonces asigna por número liderazgo, ¿no? Y tal vez eso estaba organizado por tribus, por familias en aquella época. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. ¿Cómo se prepara un líder? Bueno, un líder se prepara cuando los ancianos delegan autoridad. Pero ojo, los ancianos nunca deben delegar su autoridad como ancianos. Esa no se delega, porque es un llamado de Dios. Pero sí ciertas responsabilidades que el anciano no tiene por qué estar haciéndolo. Creo que ahora más tarde en la predicación vamos a leer Hechos 6, la elección de los diáconos.
Pero muchas veces los ancianos hacen de todo, de todo. Falta que enseñen a los niños. Se orinó un niño en la escuela dominical, falta que el anciano vaya y le cambie el pañal. Y exagero, pero no exagero. Yo no creo que aquí sea así. Conozco a Byron y a Olmey y a los hermanos y sé que aquí no es así. Pero a veces, cuando la iglesia no apoya a su anciano y cuando el anciano no delega a la vez esas responsabilidades que no hacen parte de su llamado fundamental, pues el anciano vive del cuello porque no tiene tiempo de hacer su labor. Y eso es lo que le estaba pasando a Moisés. Entonces él dijo, ahora, tú seguirás juzgando, pero los asuntos ¿qué? Importantes. Uy, no. Moisés, mira, no es que vinieron a consultarme allí, pero ese problema yo sí no lo sé resolver. ¿Qué hacemos? Y ahí sí Moisés tenía que intervenir. Pero ya a Moisés le llegaban solamente los asuntos críticos, los asuntos más complejos. Entonces, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Entonces, si el Señor, si a través de los ancianos te delega una responsabilidad, cúmplela, hermano. Vamos a ver eso más tarde. Cúmplela. Tú eres el encargado de las sillas. Las sillas. Tú eres el encargado de llegar temprano a hacer el aseo. El aseo. Tú eres el encargado del ministerio de escuela dominical. Lo cumplo a cabalidad. Tú vas a empezar a trabajar en parejas. Soy diligente en parejas. No tengo por qué estar metido de ujier, no tengo por qué estar metido en maestro de escuela dominical. Mi responsabilidad a la que me llamaron fue encargarme de parejas. ¿Me hago entender? Entonces, y aquí está el principio. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Esto es un principio muy importante del liderazgo. Y lo vamos a ver ahora. El liderazgo no es individual, por lo menos bíblicamente hablando. El liderazgo es en equipo. El liderazgo no solo tiene que ver con los ancianos, tiene que ver con los diáconos, tiene que ver con los líderes de ministerio, tiene que ver con los hermanos que apoyan, tiene que ver con los hermanos que visitan, tiene que ver con los hermanos que discipulan. Ese es el liderazgo de una iglesia. Un equipo, no individual. Por eso los ancianos deben ser un equipo plural. Varios ancianos, por lo menos 2. ¿Cierto? Y en la medida que la iglesia crece, tal vez esos 2 deban ser más ancianos, porque tal vez ya 2 no es suficiente para una iglesia cuando crece. Muy bien. Versículo 23, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Esto es muy importante. Hermanos, los miembros de la iglesia son responsables de que los ancianos no se desanimen, y en el Nuevo Testamento se enseña eso. ¿Sí? ¿Eres tú carga para tus ancianos? Que te queja todo el tiempo, el que todo el tiempo incumple, el que, ¿sí? Yo puedo hablar con autoridad porque como no los conozco, ni Byron me ha dicho, ni Olmey algo, entonces, no sé, ¿cómo eres tú? ¿Eres carga para los ancianos o eres apoyo para tus ancianos? Por eso podrás sostenerte y también todo el pueblo. Fíjense que siempre el consejo está dirigido, lo que pase con Moisés afecta al pueblo, para bien o para mal. ¿Ya? Pero ambos son responsables, Moisés de delegar y el pueblo de apoyar. Versículo 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban a todo el pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y se fue. Bueno, dijo, suegro, ya listo, chao. No más, no alargue la visita. Pero el consejo fue muy importante. Entonces, es un principio. Señor, hermano, Jaime, ¿cómo estás, hermano? Hermano Jorge, se hablaba que los ministerios que uno tome en la iglesia o algo, pues debe estar acorde con los ancianos, ¿cierto? Ellos son los líderes de la iglesia los que toman. Cuando yo tomo un ministerio, por ejemplo, yo voy a las fundaciones a predicar, pero nunca pues les pedí permiso a ellos para ir, no, yo voy a tomar este ministerio allá y allá, o voy a hacer otras cosas. No está bien hecho, hermano, que yo no les comunique a ellos.
Te voy a ser sincero, no está bien hecho. Y seguramente, conociéndote como te conozco, tu intención es extender el reino de Dios, ¿cierto? Pero todo lo que hacemos, no existe en medio de la iglesia una iniciativa privada. ¿Me hago entender, Jaimito? Siempre debe estar bajo la autoridad de alguien. Siempre debo, así como los ancianos, los que somos ancianos estamos bajo autoridad. Por ejemplo, en Calle 80, yo siendo anciano estaba bajo la autoridad de mis dos consiervos. Y a su vez ellos, de los otros dos, incluyéndome. Siempre debemos estar bajo autoridad. Y en la obra del Señor es importante consultar, mira hermano, está pasando esto, creo que puedo hacer, ¿tú qué opinas? Y vuelvo al principio que hablamos al comienzo, la oración es, bueno, oremos hermano, a ver que el Señor que dirija. Entonces seguramente sé que el Señor te usa porque ese es tu don y eso, pero sí es bueno que siempre los ancianos estén enterados y respalden, ¿cierto? Esa iniciativa, ¿vale? Sí, el respaldo está de ellos, hermano, y ellos apoyan, pero pues nunca, digamos, cuando tomé la decisión de ir a predicarle a ellos, nunca les dije, hermano, yo voy a ir a predicar a tal y tal parte, a tal y tal otra, ¿ustedes están de acuerdo? Por ejemplo, comenzar a hacer una reunión con hermanos y no comentarle a ellos, así sea para enseñar o algo. No Hay que sé. hacerlo, hermano. Es sano hacerlo. Es sano Gracias, hacerlo. hermano. Listo, Jaime. Gracias por tu sinceridad también en decirlo. Muy bien, hermano. Entonces, de Éxodo tenemos varias lecciones. El liderazgo no es una tarea individual, ¿cierto? Nunca es una tarea individual. El liderazgo tiene que ver con la formación. Hay que formar. Los líderes, en medio de nuestras iglesias de los hermanos, tenemos un serio problema. Y es que pensamos que los líderes salen como florecen las margaritas, ¿no? Ay, allá salió un líder. No, hermano. A veces por la gracia del Señor sí. No, a los líderes nuevos hay que formarlos. Hay que trabajar en ellos, en su vida. Hay que acompañarlos. Ellos tienen que ir conmigo, hablo conmigo figuradamente, viendo cómo se ejecuta el liderazgo. Hay que delegar autoridad, hay que hacer seguimiento, hay que consolarlos cuando fallan, hay que apoyarlos, hay que animarlos cuando desfallecen, tantas cosas, ¿no? El líder se forma. Dios es el que lo llama y a través de los dones del Espíritu Santo lo capacita para hacerlo, pero los demás líderes tienen la obligación de formar y delegar a otros. Yo creo que alguna vez, no sé si lo hablé aquí, estuve en una conferencia de Randall Whitting hace 25 años, el director en esa época de una revista que se llamaba Apuntes, y nunca me olvidaré de esta ilustración que la voy a hacer. Y él decía, la autoridad que yo tengo como líder es como mi billetera, ¿sí? Entonces mi ministerio, mi consejería, mi testimonio, mi familia van llenando, bueno, mi billetera anda como grave hoy, pero digamos que estuviera llena, ¿sí? Voy acumulando autoridad en mi billetera, que Dios la da a través de mi servicio. Es una ilustración, ¿no? No vayan a tomarlo literal. Cuando veo, por ejemplo, que Tito, oye, este hombre el Señor lo está usando, ¿cierto? El Señor está haciendo algo en él en medio del pueblo de Dios. Y de pronto es muy bueno aconsejando parejas. Y llega alguien a decir, oye Jorge, ¿te gustaría ir con él a una consejería de parejas? Yo le digo, oye, ¿por qué no le dices a Tito y a su esposa? Ellos pueden ayudarte. O por lo menos voy con Ellen, pero me llevo a Tito y a su esposa para que me acompañen. Entonces decía Randall, cuando yo hago eso es como si yo sacara de mi billetera la autoridad que Dios me ha dado. Es simbólico, ¿no? Recíbela. Y se la entrego a Tito. Empiezo de la autoridad que yo tengo, empiezo a delegarla. Sí, y tú me la devuelves. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el resto de la iglesia empieza a verlo. ¿Sí? Uy, hermano, entonces ya por eso yo sé que Jorge está muy ocupado en el ministerio de parejas. La próxima vez voy a ir donde Tito a pedir un consejo. Pero si yo como líder no delego, pues todo el mundo siempre va a venir a mí.
¿cierto? Todo el mundo va a venir a mí. Ahora, ese proceso de delegar, pues incluye tiempo, incluye evaluar al hermano, incluye probar al hermano, incluye ver su testimonio. No, eso no es de la noche a la mañana. Por eso estamos hablando de una manera un poquito práctica. Entonces, la delegación es importante en el desarrollo del liderazgo. Delegar responsabilidad, no solo funciones, responsabilidad. Entonces, el día que, por ejemplo, nosotros teníamos con él en el Ministerio de Parejas desde hace 20 años y en Calle Central lo teníamos, pero un día decidimos, vamos a tener 3 parejas que nos ayuden. Y ya lo último, nosotros no hacíamos nada, mandar, no mentiras. Ellos, los chicos, hacían todo, eran parejas jóvenes, 3 parejas jóvenes. Organizábamos una salida de parejas, ellos hacían todo, las dinámicas. Y yo les decía, esa es tu responsabilidad. Nos reuníamos como equipo y ellos presentaban su tarea y listo. Todo el equipo, ni siquiera él ni yo, todo el equipo decíamos, sí, listo, vamos para adelante. Nosotros liderábamos, pero no lo hacíamos. ¿Ya? Y la última salida que hicimos, nosotros no hicimos absolutamente nada. Solo estábamos ahí viendo que todo funcionara bien. ¿Ya? Eso es la delegación. Los que reciben la responsabilidad deben tener el carácter. Ahora vamos a ver un pasaje bíblico en 2 de Timoteo que nos enseña este punto. Deben tener el carácter. ¿Qué significa el carácter? Lo que yo soy. Lo que yo soy, mi forma de ser, mi forma de actuar, la seriedad que tengo. Ese es mi carácter. Y es por la forma como todos me reconocen, ¿cierto? Ustedes nos han dado cuenta que uno define a las personas de una manera mental con una palabra sin decirlo. Yo, por ejemplo, y perdóname Javier que te use, yo veo a Javier y a mí es un hombre que amo, me parece un hombre tierno espiritualmente hablando. ¿Sí? Mi mente lo define así. ¿Sí? Yo veo a Jaime y desde que lo conozco como un hombre, mejor dicho, que para él el evangelio es la prioridad. ¿Sí? Él vive para dar el evangelio, o me equivoco. Esa forma como definimos a cada hermano, ese es su carácter. ¿Te has preguntado cómo te definen los otros? ¿Has hecho esa pregunta? ¿Cómo me definen otros? Una pregunta interesante. ¿Cómo me ven los demás? ¿Cuál es mi carácter? ¿Sí? ¿Qué tal? Incumplido, por ejemplo, terrible. Recochero, pues bueno, no es que sea malo ser recochero, pero si por eso me definen, tengo un problema, ¿cierto? Entonces, poco serio, o poco seria, o chismosa, no sé. Debemos preguntarnos eso, ¿cómo me definen los demás en mi carácter? No solo carácter, sino la capacidad. Y la capacidad, obviamente, sabemos que no es nuestra, ¿no? ¿Cómo recibimos la capacidad para la obra de Dios? Por ejemplo, ¿por qué Jaime el Señor lo usa tanto llevando el Evangelio? Porque es un don. No es que Jaime sea el chacho. No es que Jaime sea el duro. ¿Tomaste algún curso en algún instituto bíblico o universidad para llevar el Evangelio? El Espíritu Santo le dio un don a él. ¿Cierto? Entonces la capacidad no depende de mí, depende del Señor. Depende del Espíritu Santo que me da el don. Mi responsabilidad sí es perfeccionar ese don. ¿Ok? Pero también la capacidad de acción, y eso es importante, y ahí es donde a veces nos quedamos cortos. Tengo el carácter, tengo el don, pero no hago nada con ese don. Ahí ese punto es grave. Y hermanos, ahorita que están orando por Buga la Grande, tal vez, no sé si ya es público o no el deseo de pronto algún día abrir una nueva obra. ¿Sí? ¿Ok? A embarrar. ¿Cómo estás tú para la acción? Si el Señor te llama a uno de esos lugares o aún quedándote acá, ¿cómo estás tú para la acción? Porque aún la iglesia, digamos que el Señor confirma y se abre una nueva obra en Tuluá. La nueva obra necesita hermanos para trabajar, para servir, pero acá también, porque el hermano que estaba encargado de escuela dominical ya no está allá. Entonces, ¿quién lo va a suplir acá? Entonces, la acción es importante. Voy a hacerlo. Puedo tener el carácter importante,
Puedo tener el don, pero si no hago, no sirve de nada. Entonces, eso es muy importante. Creo que nos faltan 5 minutos y no hemos ni terminado la introducción. La importancia de una visión. Vamos a terminar con esto. ¿Qué para ustedes qué es una visión? Desde el punto de vista bíblico, ¿no? ¿Qué será la visión? Ya hemos hablado algo de eso. ¿Qué será la visión? ¿Qué es una visión espiritual para la iglesia, para el liderazgo? ¿Cómo? ¿Una meta de quién? De la iglesia, muy bien. La visión, cuando yo pienso en visión, inmediatamente pienso en ¿qué? Hacia adelante. ¿Por qué es importante que la iglesia piense hacia adelante, hacia el futuro? Por crecimiento, por la ampliación del reino. Ahorita vamos a ver muchas cosas de esas. ¿Qué es la visión? Primero, Dios la establece. Un hermano que me lea rápidamente Éxodo 3, 7 al 10 y otro varón que me busque rápidamente Hechos 1, 8. Primer ejemplo del Antiguo Testamento, segundo ejemplo del Nuevo Testamento. La visión, Dios es establecida por Dios, no por ningún hombre. Dios establece la visión para la iglesia. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Okay, gracias, hermano. Entonces, ¿qué hizo Dios con Moisés? ¿Qué le señaló? La visión que Dios tenía para su pueblo. Tienes que sacarlos, y más adelante se la amplía, ¿no? Para que ellos vayan a adorarme. Fue que algún día Moisés dijo, oye, esos egipcios me hicieron la vida dura, voy a fregarlos, voy a ir a sacar a ese pueblo, porque yo soy teso para hacerlo. ¿Hizo eso Moisés? No, es más, no quería. Dios fue el que le comunicó la visión como líder. No era la visión de Moisés, era la visión de Dios comunicada al pueblo. Y Hechos 1:8, pero todos lo debemos conocer de memoria. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, hermano. Entonces, gracias, Francisco. Entonces, eso está en Hechos, pero hace parte de las últimas palabras del Señor Jesús. Antes de ascender al cielo, cuando estaban sus discípulos, su círculo íntimo, les declaró la visión para la iglesia, el plan de Dios para la iglesia. Y se lo resumió en ese versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Acá, primero en Jerusalén, después toda Judea, después Samaria, que era el otro pueblo conocido, y después, y cuando tú miras Hechos, ¿qué ves? El libro de los Hechos. La ejecución de la visión de Cristo. ¿Quién ejecutó esa visión? Empezó por los apóstoles, pero los apóstoles no fueron los que tuvieron el mayor papel, como lo vamos a ver ahora más tarde. Fue el pueblo de Dios. Los apóstoles nunca salieron de Judea. ¿Sabían eso? Nunca. Ninguno de ellos al comienzo. La extensión del reino de Dios lo llevó a cabo el resto del pueblo. Eso es importante. No son los ancianos, hermanos, La responsabilidad, los que van a hacer que esta obra crezca en cada uno de los lugares donde el Señor está mostrando. No son ellos, son ustedes. Es su responsabilidad. Como dicen en la costa, teso. Pero es lo que la Biblia enseña. Entonces, tiene un alcance eterno. Y con esto terminamos porque para hacer honor al horario. Y ahí
los que lleguen más tarde, pues no podemos repetir esto, pero arrancaremos ahí. Hechos 2, 41 al 47, ¿quién lo tiene? Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. 43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Cuando uno lee eso y mira la obra en Tuluá, es lo mismo, ¿no? Solamente que hoy acá en Tuluá. La enseñanza de la palabra, compartir el pan, tener comunión unos con otros, tener favor para con el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? Añadía cada día ¿a quiénes? A los que iban a ser redimidos por la sangre de Cristo y van a pasar la eternidad con Él. Hermanos, la visión no es solamente para abrir un local nuevo. No es solamente tener una sucursal en Buga y eso. No. La visión es alcanzar a los que han de ser salvos, porque está en juego la eternidad de ellos. Es una visión impresionante, hermanos. Y Dios nos quiere usar para eso. ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿Oramos? Y continuamos ahorita. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es autoridad sobre nosotros. Y gracias por lo que estás haciendo en medio de la obra aquí en Tuluá, por sus ancianos, por los demás hermanos, por los demás siervos. Oramos para que sea tu Espíritu Santo dirigiendo, mostrando a través de tu palabra. Oramos para que haya un espíritu de oración permanente en toda la iglesia por este proceso. Oramos para que puedan poner en práctica estos principios que simplemente recordamos, Señor, con respecto al liderazgo espiritual y a la visión tuya. Y dejamos todo esto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, ahorita continuaremos con el tema.